Hola, bienvenidos al siguiente video en donde estaremos abordando el tema 4.1.2.4, lenguaje corporal. En el video pasado estábamos hablando básicamente de cómo prepararnos para hablar en público. Bien, el lenguaje corporal también es parte importante a desarrollar cuando estamos frente a un auditorio, frente a un público. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal es primordial cuando interactuamos en una situación comunicativa, es decir, la comunicación no verbal, es muy importante cuando llevamos a cabo el proceso de comunicación. En el caso de la comunicación oral, pues nos permite o nos sirve reforzar el mensaje que estoy emitiendo, nos permite enfatizar cierta información, contradecir, a veces nuestras palabras dicen una cosa, pero nuestro lenguaje corporal dice otra cosa, ¿no? Nos permite incluso contradecir o sustituir o complementar cierta información. Bien, al final de cuentas el lenguaje corporal pues nos permite ser una ayuda para lograr el proceso de comunicación. Por ahí, bueno, algunos autores establecen que más del 65% de la información que transmitimos se realiza a través de códigos no verbales. Es decir, el 65% de la información que transmitimos hacia los demás lo hacemos mediante nuestro lenguaje corporal. ¿Cómo influye esto? O más bien, ¿cómo aparece? A través de códigos no verbales, gestos, movimientos corporales, incluso la vestimenta que platicábamos en el video anterior, la distancia entre los interlocutores. A veces el estar lejos de quien estoy hablando, muy cerca, también nos da cierta forma de comunicación, ¿no? También los elementos paralingüísticos propios de la voz, como el volumen, la intensidad, la entonación, el ritmo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, al final de cuentas, el lenguaje no verbal va a comunicar información social y cultural y se asocia de manera indisoluble a la comunicación oral. Comentábamos, la comunicación oral se complementa con el lenguaje no verbal. ¿Cómo clasificamos la comunicación no verbal? Bien, lo tenemos de acuerdo a su ámbito, que puede ser la kinesia, la proxémica o el paralenguaje. Básicamente la kinesia se refiere al estudio de las expresiones corporales. ¿Qué estudia la kinesia? La postura corporal, gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa. Vamos a detallar un poquito en la kinesia. La kinesia, bueno, tiene que ver, dijimos, con la postura corporal, ¿sí? Y es la posición del cuerpo, si tenemos una posición abierta o una posición cerrada. También está orientada, tiene que ver con la orientación de nuestro cuerpo, si estamos frente a frente, si estamos en un ángulo recto, o si estamos a espaldas de la persona, o incluso en un ángulo en diagonal, ¿no? Y tiene que ver también con el movimiento del cuerpo, si nuestro cuerpo se encuentra estático o dinámico. Bien, la kinesia, entonces, tiene que ver con los gestos, que es el movimiento corporales que realizamos con los brazos, con las manos, los ademanes. Tiene que ver mucho con expresión facial, ¿sí? Nuestro rostro permite expresar emociones, sentimientos, miedos, etcétera, etcétera. Sí, es muy importante la expresión facial. Tiene que ver también con la mirada, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, a través de la mirada nosotros podemos detectar varios elementos comunicativos, la dilatación de las pupilas, por ejemplo, cuando muestra alguna situación de peligro, de miedo o de éxtasis, el número de veces que parpadeamos, supuestamente mientras más parpadeamos estamos nerviosos, ¿no? El contacto ocular, la forma de mirar, incluso hasta cuando no queremos mirar a la persona estamos comunicando algo. La sonrisa, muy importante también en la kinesia. La sonrisa, pues para expresar ciertos estados de ánimo, ¿no? Como la simpatía, la alegría, la felicidad, incluso el movimiento de los labios. Sí, aquí también podríamos agregar el movimiento de los labios. Si tenemos los labios fruncidos, si los traemos entreabiertos, pues quiere comunicar cierta cuestión. La kinesia, pues entonces va a estudiar los aspectos relativos al lenguaje corporal. Ahora, vámonos a la proxémica. La proxémica se refiere al conjunto de comportamientos no verbales relacionados con el espacio inmediato de la persona. Básicamente es el espacio personal o la distancia social que mantenemos entre ciertas personas. Vamos a hacer énfasis en la proxémica. Entonces la proxémica, dijimos, se centra en la distancia que hay entre las personas. Se encarga de estudiar básicamente el uso del espacio en las diferentes culturas y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. Seguramente ustedes se han fijado, han notado
que cuando se encuentran con una persona que les genera confianza, tienden a acercarse más a esa persona, se tienden a estar más cerca corporalmente. Mientras que con personas que no conocemos, que acabamos de conocer o que no le tenemos confianza, tendemos a mantener cierto espacio de distancia. Esa es la proxémica. La proxémica, entonces, es una manifestación de la comunicación no verbal. ¿Sí? A pesar de que pues aparentemente manejamos un espacio social, ese espacio manda un mensaje. Ese espacio emite un mensaje. Y también importante, la distancia que mantenemos con las personas varía según el interlocutor o interlocutores, lo que comentábamos. Si estamos hablando con personas de más confianza, amigos, familiares, nuestro cuerpo pues está más cerca de esas personas, mientras que cuando hablamos con personas desconocidas o que no tenemos confianza, la posición del cuerpo tiende a estar más alejada. De hecho, hay una teoría, ¿sí?, que nos habla acerca de las distancias físicas y nos habla, por ejemplo, de la distancia íntima, que es a menos de 45 centímetros. Se dice que esta distancia, dentro de esta distancia, si hay una distancia de 15 centímetros entre yo y el emisor, o bueno, las personas que están comunicando, hace referencia a que existe relación entre esas personas, ¿no? Generalmente son de padres, hijos, parejas, es decir, existe como que un sentimiento de confianza. Si la distancia está entre 15 a 45 centímetros, es decir, hay un espacio entre 15 y 45 centímetros entre las personas, pues habla como que de amigos íntimos, compañeros de trabajo que ya tenemos mucho tiempo conociendo, de un alto grado de confianza de otros familiares. Luego tenemos la distancia personal de 45 a 1.20 metros, 120 centímetros. Esta distancia física tiene o se encuentra con los amigos o con personas con un alto nivel de confianza todavía, pero si se fijan ya la distancia va siendo mayor. Esta distancia se suele mantener en encuentros de trabajo o reuniones de nivel con un determinado nivel de confianza. La distancia social de 120 centímetros a 364 centímetros, 1,20 metros o 3.64 metros. Esta distancia, pues sí, está un poquito relativamente separado, ¿no?, de las personas que se comunican. Representa la distancia mantenida en situaciones formales de interacción, como en entrevistas de trabajo, reuniones de asesoramiento, reuniones entre personas que acaban de conocerse, etc. Poco nivel de confianza. Y posteriormente también tenemos la distancia pública. La distancia pública es más de 3.64 metros, 364 centímetros más. Entonces, estas distancias suelen ser propias de interacciones entre un ponente y la audiencia. Por ejemplo, los maestros, ¿no? El maestro está al frente del pizarrón y los alumnos están bien alejados. Esa es una distancia pública. Ahorita recomendable, ¿verdad?, por la cuestión del COVID, mantener distancia pública. Fíjense cómo incluso la distancia que mantenemos, el espacio personal que mantenemos entre persona y persona, con la que nos comunicamos, pues transmite ciertos elementos comunicativos. El espacio personal que nos rodea y que necesitamos para movernos con soltura sin invadir el espacio de los demás, ese es el espacio personal. Bien, nos sentimos incómodos cuando alguien se acerca muchísimo, por ejemplo en la fila del banco, las personas que están de nosotros se acercan, hay como que un sentimiento de desconfianza, de incomodidad. Ahorita, por ejemplo, pues sí necesitamos mucho espacio personal, ¿no? Si estamos formados en la tienda, en las tortillas o donde sea que estemos, si de repente alguien se acerca mucho de nosotros, pues está invadiendo nuestro espacio personal. El espacio personal es un elemento de la comunicación no verbal que precisamente influye en la interacción y que debemos de prestar atención. Bien, el otro elemento que nos falta es el paralenguaje. El siguiente elemento es el paralenguaje. El paralenguaje se refiere al estudio de las variaciones no lingüísticas. Por ejemplo, el ritmo del discurso, la entonación, el volumen de la voz, las vocalizaciones, los elementos que habíamos hablado sobre la comunicación oral. El paralenguaje, por lo tanto, hace referencia a los elementos que acompañan al lenguaje oral. Y bien, se refiere a las variaciones no lingüísticas,
¿sí? Por ejemplo, la entonación, porque determina la manera en que se da o se refuerza la pronunciación, la enunciación. La entonación, por ejemplo, abarca la totalidad de la frase y puede contribuir tanto en el cambio de su significado como en la expresión de diversos o determinados estados psíquicos o de determinados sentimientos. La entonación tiene que ver con el tono, ¿sí? Cómo modificamos el tono. Ya habíamos comentado que nosotros podemos modificar nuestro tono de voz de acuerdo a lo que queríamos comunicar. Un ejemplo, como le hablábamos a nuestras mascotas. El ritmo, bueno, el ritmo también ya habíamos hablado del ritmo, que es el número de palabras por emisión de voz. Es el número de palabras básicamente que decimos por segundo. Y el volumen tiene que ver con la intensidad. Es un volumen alto o bajo de acuerdo a lo que queremos expresar. Ese es el paralenguaje. También el paralenguaje en cierta manera forma parte del lenguaje no verbal, sino que más bien, ¿por qué? Porque son acompañamientos del lenguaje oral. Acompañamientos que hacemos con el cuerpo. ¿Cómo modificamos la tonalidad, por ejemplo? Pues por ahí modificando la vibración de nuestras cuerdas vocales. Otro elemento importante, la postura corporal. Por ahí tenemos que saber mantener una adecuada postura corporal cuando estamos comunicándonos. No, por ejemplo, cuando pasan a exponer enfrente del salón, no estar todos así como que agachados o tiesos o bailando. Eso es postura corporal, ¿no? También tiene que ver en cómo estamos, si estamos parados, si estamos sentados, si estamos ahí recargadotes en la pared. Todo eso habla de lo que queremos transmitir, del mensaje que queremos mandar. Y bien, a veces, sí sabemos que a veces estar de pie o estar sentados cuando estamos frente al público no depende de nosotros. A lo mejor pensamos que nos vamos a poder sentar un poquito cuando estamos dando una conferencia y resulta que no hay sillas. Entonces no depende a veces de nosotros, pero sin embargo hay que saber adoptar una adecuada postura corporal. Bien, en esto de las posturas corporales tenemos que evitar las formas no comunicativas. ¿Cuáles son estas formas no comunicativas? Las formas rígidas. En este caso dijimos no parecer ahí enfrente del escenario así todos tiesos, que no nos movamos y que lo único que se mueva sean los labios, ¿no? Pero también no hay que llegar a las posturas derrumbadas, en donde se nos ve que estemos así como que todos desganados o con flojera, no, así como que encorvados, no. Hay que tener una postura corporal adecuada, no rígida, pero tampoco llegar a una postura derrumbada. ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, si contamos con espacio suficiente? Caminar, hacer ademanes, interactuar incluso con el público, ¿no? Sí es muy importante la postura corporal. Sugerencias para cuando estamos sentados. Hay que sentarnos cómodamente. No hay que recostarnos en la mesa. Si estamos hablando y nos pusieron una mesa o una silla, no desparramarnos en la silla, pero tampoco ahí acomodarnos en la mesa como si nos fuéramos a dormir. Hay que mantener siempre los brazos en la mesa. Sí, no hay que esconder los brazos cuando estemos sentados. Si los pies o las piernas están a la vista del público, evitar el movimiento. Muchas de las veces estamos sentados, estamos mueve los pies. Bueno, si yo estoy enfrente de un auditorio, estoy en una mesa y se ven mis piernas o los pies, no hay que estarlos moviendo, hay que dejarlos en un lugarcito, no estarlos moviendo. Y evitar las manos cerradas o los brazos o piernas cruzadas, si no se recomienda cuando estamos sentados. Si estamos parados, si nos toca estar parados, bien, no permanecer inmóviles como estatuas, dijimos, sino que hay que movernos con naturalidad. Nunca hay que darle espalda al público mientras hablamos, aunque estemos escribiendo en el pizarrón. Sí hay que tratar de tener un ángulo en donde nos puedan ver la cara los oyentes. Y también puede haber alguna acción con el público y sobre todo también controlar los movimientos del cuerpo. No estar bailando tampoco. Sí, no debemos estar inmóviles, pero tampoco estar baile en frente del público. Las manos. Bien, las manos nos van a servir para apoyar la comunicación. Si no hay que dejarlas estáticas, no, hay que usarlas para apoyarnos. La mirada, muy importante también. Cuando estamos frente a público es importante mirar al destinatario. Delante de un auditorio, pasar la vista por todo el auditorio de forma pausada. No quedarnos viendo a alguien nada más, porque sí, fijamente, tampoco eso se recomienda, sino más bien como que mover la imagen, la mirada por todo el auditorio. También esto nos sirve para comprobar
precisamente el impacto que tenemos en nuestra exposición. Igual si yo me pongo a ver a todo el auditorio, también puedo identificar si se están aburriendo, si se están divirtiendo, si están atentos, etcétera, etcétera. También, bueno, si no miro al auditorio, el auditorio pudiera pensar que a lo mejor no tengo interés en ellos y pues tampoco ellos van a prestar interés en mí. Entonces es importante estar en cierta manera recorriendo con la mirada al auditorio. La mirada es un elemento importante de la comunicación no verbal. Sí es importante evitar las miradas cortas e inquietas. Dijimos, no mirar a alguien fijamente toda la conferencia. No, tampoco se trata de eso. Sino, pues, mirar así como que en general. Mirar a la audiencia es una forma de mantener la atención también. Si la audiencia ve que los estoy viendo constantemente, ponen atención. Y controlar el tiempo de forma natural, ¿sí? Dijimos, bueno, ese es otro elemento importante. Si llevamos el reloj o el celular, no hay que estarlo viendo a cada rato, no, sino más bien tratar de controlarlo. Bueno, cuando tenemos material de apoyo, por ejemplo, las presentaciones en PowerPoint, nos pueden permitir nos pueden más bien funcionar para manejar el tiempo. Le ponemos un temporizador y así yo voy manejando el tiempo. No se recomienda estar viendo el reloj a cada rato. No se recomienda eso. Porque la audiencia podría pensar que no quisiéramos estar ahí. Bien, el siguiente tema, presentaciones efectivas. ¿Cómo voy a hacer una presentación efectiva? Bueno, generalmente una presentación oral la puede estructurar así, en introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué voy a presentar en la introducción? Los objetivos, es decir, despertar el interés del público, decirle pues por qué es la intención comunicativa. Plantear el tema que voy a discutir. Luego vienen los procedimientos, es decir, personalizar el tema, abordar directamente el tema y empezar con una breve introducción. Y quizá no relacionado con el tema, incluso podemos empezar con la presentación con una anécdota, con una historia, etcétera, etcétera. Ya que pasamos a la introducción, ahora sí viene el desarrollo de objetivos, también el desarrollo de objetivos dentro del desarrollo, por así decirlo. Es decir, concretar el objetivo de la exposición, las ideas principales, mantener la atención del auditorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, utilizando medios audiovisuales, por ejemplo PowerPoint, aunque ahorita hay una gran variedad de software que nos permite precisamente visualizar material gráfico, o nos permite dar a conocer información, ¿no? Puedo usar ejemplos, anécdotas para mantener la atención del público. Puedo interactuar incluso con el público dentro del desarrollo de la presentación. Y puedo utilizar dinámicas, también es válido. Finalmente, llegamos a las conclusiones, ya cuando estamos terminando una presentación oral. En las conclusiones también, ¿cuál es el objetivo de las conclusiones? Pues básicamente resumir el punto central de mi exposición o de mi presentación, responder a las preguntas o a la idea inicial. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues finalizando con la afirmación o la negación de mi idea principal y finalizando con sugerencias. Aquí en esta parte, pues básicamente ya es el cierre de la presentación. Retomando, ¿qué debería de hacer en una presentación efectiva? Dividirla en 3, introducción, desarrollo y conclusión, para tener una mejor estructura de lo que estoy presentando. Y bien, hasta aquí el tema del día de hoy.